Hola, bienvenidos a la clase del día de hoy, jóvenes señoritas. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante como son las bases biológicas de la conducta humana. El ser humano tiene como propósito justamente ser estudiado por la psicología, pero esa conducta tiene sus bases, es decir, su estructura, por la cual nosotros podemos saber el por qué y el cómo de lo que nos comportamos. A pesar que somos un sistema complejo de conducta, a pesar de que hasta ahora muchos seres humanos, digamos, es imprevisible su conducta, pero hay bases biológicas que justamente explican o intentan determinarnos cómo debemos comportarnos. Así que de eso se trata el día de hoy, de conocer las bases biológicas de la conducta humana. Así que empezamos. En principio es necesario saber de que todo proceso mental tiene una base biológica y como por ejemplo la inteligencia humana es el resultado de la evolución del cerebro. Eso para nadie es duda. Como ustedes notarán, nuestro cerebro ha sufrido un proceso de evolución. Ese proceso de evolución le ha permitido diferenciarse, adaptarse e incluso presentar diversas formas hoy en día, de la forma fisiológica y la forma anatómica, como verán. En la medida de que el hombre comprenda la organización y el funcionamiento de su sistema nervioso, podrá conocer lo que puede hacer para desarrollar sus capacidades. Entonces, si estudiamos nuestro proceso mental y todo se origina aquí, ¿no? Y esto es producto de un largo proceso de evolución desde los prosimios, por ejemplo, luego a los monos, luego los monos del viejo mundo, los simios menores, los grandes simios, y finalmente tener este producto, sí, este producto, el cerebro más desarrollado que tiene esta especie, y la especie mayor, el ser humano. Y es fundamental conocer todo nuestro sistema nervioso para poder entender su funcionamiento. Conozcamos. En principio, el sistema nervioso es una red larga de neurotransmisores, una inmensa y compleja red que hay que identificar sus partes más importantes. Por ejemplo, tenemos al cerebro, el cerebelo, el plexo, la médula espinal, el nervio cubital, el nervio del brazo, el nervio crural, el nervio intercostal, el nervio radial, el plexo lumbar, el plexo sacro y el nervio glúteo. Este es el sistema nervioso en su parte superior. Pero analicemos en la parte inferior. Tenemos, por ejemplo, en las manos el nervio digital, el nervio ciático menor, el nervio ciático o llamado también popliteo interno, el nervio safeno externo, el nervio tibial anterior, el nervio musculocutáneo de la pierna, el nervio ciático popliteo externo y el nervio ciático mayor. Estas componen nuestro sistema nervioso. Y este sistema nervioso tiene que tener en cuenta de que no solamente es único, sino hablamos de un sistema nervioso periférico y un sistema nervioso central, por lo cual iremos desglosando. Algo muy importante dentro de lo que significa el funcionamiento del sistema nervioso es que para que toda esta red de fibras pueda desarrollarse en todo nuestro cuerpo, es necesario la intervención de las neuronas, ¿no? Y estas tienen sus composiciones. Por ejemplo, la dendrita, el núcleo, el axón, el cuerpo celular, el nodo de Rambier, el terminal del axón, célula de Schwartz. Todas estas son vitales para que toda la información que fluye en nuestro sistema nervioso se pueda desarrollar. Ahora, hay tres formas diferentes. Tenemos las unipolares, que tienen solo una prolongación dendrítica, las bipolares, que tienen dos prolongaciones dendríticas, y las multipolares tienen un axón y muchas prolongaciones dendríticas. Ahora, siempre se ha hablado de la sinapsis, ¿no? ¿Qué es la sinapsis?
Entonces, el sistema nervioso es uno de los elementos más importantes para nuestra existencia y supervivencia, ya que permite la gestión, organización y funcionamiento del resto de sistemas corporales. Este sistema funciona a través del envío de impulsos electroquímicos con diferentes informaciones y órdenes para las diferentes estructuras que forman parte de nuestro organismo. Para eso es fundamental los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son mensajeros químicos que utilizan las células nerviosas para comunicarse entre sí. Esto se llama sinapsis. Los neurotransmisores tienen afinidad por receptores específicos en el espacio postsináptico. La acción de un neurotransmisor es potenciar, terminar o medular una acción específica y puede excitar o inhibir la actividad de las células diana. Bien, como verán, nuestro sistema nervioso es una red larga y compleja que es, gracias a las neuronas, ¿no? Y gracias a las células, que se puede desarrollar miles de acciones a la vez. Pero clave es la sinapsis. ¿Por qué? Porque permite unir justamente a los diferentes sistemas para que toda información pueda llegar al cerebro. Ahora, una vez producida la sinapsis, es vital en la labor de los neurotransmisores, también llamados neuronas, que transmiten impulsos externos e internos al cerebro, y este emite una respuesta inmediata. O sea, todo lo que fluye de todos los estímulos externos inmediatamente son procesadas por el cerebro e inmediatamente son emitidas respuestas que le permitan justamente controlar, modificar, reaccionar. Vamos a conocer ahora cuáles son los principales neurotransmisores y cuál es su actuación dentro de nuestro sistema. Tenemos a la acetilcolina. Tiene muchas funciones, dice. Por ejemplo, es la responsable de la estimulación de los músculos, contracción, incluyendo los músculos del sistema gastrointestinal. También se encuentra en neuronas sensoriales, en el sistema nervioso autónomo, y participa de la reprogramación del sueño. Esta acetilcolina, ¿no?, liberado por las células del cerebro, el sistema nervioso autónomo y neuronas motoras. El exceso es eliminado por la enzima. Entonces, este neurotransmisor acetilcolina justamente es la responsable que todo el funcionamiento muscular esté óptimo. Claro, y también está dentro de todos nuestros órganos sensoriales. Cualquier reacción frente a un estímulo visual, auditivo, es parte la acetilcolina. Otro neurotransmisor fundamental es la dopamina. La dopamina es una hormona y un neurotransmisor. Se asocia con el sistema del placer del cerebro, suministrando el gozo y refuerzo positivo. Su nivel es bajo en personas con Parkinson. La esquizofrenia se asocia a una cantidad excesiva de dopamina. ¿Qué les parece? Claro, como este neurotransmisor se encarga de darnos placer al cerebro, es decir, cuando hay gozo, cuando hay alegría, ¿no?, cuando hay refuerzos positivos, segregamos, o sea, la dopamina es la que determina nuestra felicidad. Entonces, es vital este elemento clave. Porque ahora, ¿qué pasa si su nivel es bajo? Es porque las personas tienen el mal de Parkinson. Ahora, ¿qué pasa si es mucho? ¿No? Mucho, entonces sufren esquizofrenia, ¿no? Es algo, por eso que el organismo es equilibrio. Es equilibrio. Menos tienes problemas, más tienes problemas. Continuamos conociendo, por ejemplo, los receptores de GABA. Los receptores para GABA, ¿no?, son de varios tipos. Tenemos los lonotrópicos y los metabotrópicos. ¿Para qué sirve este receptor? Está situado en la membrana plasmática del terminal postsináptico, en el que se relaciona con los receptores. ¿Qué sucede aquí? Bueno, por su parte, los receptores GABA B y GABA C, ubicados en la membrana plasmática de los terminales pre- y postsinápticos, no tienen relación con los receptores benzodiazepínicos. Los receptores GABA abran canales de cloro y son, por lo tanto, inhibidores de la conducción del impulso nervioso. Estos receptores, ¿no?, hacen permisible, ¿no?, lo que aumenta la señal por medio de segundos mensajeros. Están asociados siempre a las proteínas G. Interesante entonces la acción de GABA. ¿Por qué? Porque es un inhibidor. ¿Qué es un inhibidor?
Es aquel que te dice, pues espera, ¿no? Tranquilo, regula, ¿no? Inhibe ciertas acciones. Lo que no es la dopamina. La dopamina es libertad absoluta, ¿no? Gozo. En cambio aquí no, restringe, controla, regula todo lo que a veces la locura de la dopamina genera, ¿sí? Por eso que este receptor es clave. ¿Por qué? Justamente hace esa labor de equilibrio. Sigamos conociendo. Ahora, la norepinefrina. Esta, dice, es la amina, compuesto básico, responsable de la regulación de la vigilancia y la activación. Un desequilibrio de la misma puede generar fatiga e incluso depresión. ¿Qué les parece? Entonces, la norepinefrina nos ayuda a estar atentos, vigilantes, activos, pero un desequilibrio en esta nos va a causar cansancio y a veces también depresión. Frente a un estímulo externo de una frustración, de algo que te salió mal, de algo que te genera tristeza, entonces justamente es la norepinefrina quien genera esa situación de depresión. Claro. Ahora, estar triste es, de hecho, no es bueno, pero si mantienes tu tristeza vas a llegar a la depresión y eso no es positivo. Entonces, ¿qué sucede? Este neurotransmisor justamente se encarga, justamente de qué? De regular todo eso, para que tú no caigas en un exceso y puedas, bueno, incluso alterar tu vida, ¿no? La serotonina, ¿qué hace la serotonina? Es un neurotransmisor con un papel importante en la inhibición del enfado y de la agresión, el humor, el sueño y la sexualidad. Nuestra conducta, dice, depende de la cantidad de luz. Durante las estaciones menos soleadas, aumenta la depresión y la falta de estímulo sexual. Cuando llega la primavera, la serotonina aumenta, provocando un progresivo bienestar, felicidad y un mayor estímulo sexual. Mucho influye el medio ambiente, ¿no? Un día soleado justamente hará que la serotonina, ¿qué cosa? Te excite ciertos puntos y que puedas estar mejor, ¿no? Más, digamos, más presto, más feliz. Es por eso que las estaciones de primavera y verano causan bastante generación de serotonina y generan pues justamente eso, ¿no? O sea, están extasiados. Pues, ¿no? Pero las estaciones de invierno o un día nublado, de todas maneras deprime, ¿no? Y bueno, pues es así el organismo. Como verás, no solamente es nuestro cuerpo, sino también es el medio ambiente que nos rodea, o donde estamos, ¿no? Para que haya una especie de situación positiva, buena. Resumiendo, tenemos entonces a la endorfina, que te llama la atención, la dopamina, que te genera, ¿qué cosa? Momentos de entusiasmo, de actividad full, ¿no? Y está la serotonina, ¿no? Que justamente se encarga de tranquilizar, ¿no? Poder administrarse. Y otra que es la oxitocina, que ya pues es la locura, ¿no? Entre otros neurotransmisores que hay. Por supuesto, hay muchos más neurotransmisores y que te permiten justamente, o su función es justamente mantener en equilibrio tu cuerpo. Claro, el desgaste de unas y el exagerado uso de otras, o la producción de otras, también pues desequilibra tu existencia. Esos son los neurotransmisores. Es importante, por ejemplo, estudiarlos, ¿no? ¿Dónde encuentras la acetilcolina, por ejemplo? Cuando tú comes carbohidratos, pues, bueno, pues vas a aumentar tu nivel de acetilcolina, ¿no? La dopamina sí hay solamente en algunos productos, ¿no? que te permiten justamente tener refuerzo, ¿no? Mayormente los chocolates tienen el azúcar, todo eso. Aquí están asociadas a las proteínas G, ¿no? Para que puedas tener mayor control de tu organismo. Y aquí en la norepinefrina de igual manera, ¿no? Lo que es vegetales y frutas. En la serotonina, ni qué decir, ¿no? Las frutas principalmente, el pescado y todo ello. En fin, cada uno de nosotros estamos siendo administrados por estos tipos y estas tipas que son los neurotransmisores. Bien, acudamos a otro estudio, al sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por la corteza cerebral, el cerebelo, tálamo, el hipotálamo, el tronco encefálico, el bulbo raquídeo, la glándula hipófisis y la médula espinal. ¿Sí? Este sistema, bueno, dentro de lo que significa el cerebro, ¿sí? El cerebro, tenemos dos hemisferios cerebrales. El llamado hemisferio izquierdo
y el llamado hemisferio derecho. ¿Qué hace nuestro hemisferio izquierdo? Bueno, tiene mucho que ver con la capacidad verbal, con la capacidad de pensar, de abstraer, ¿no? Con lo temporal, identificar los tiempos, identificar las secuencias, ¿no? Sigue directivas, o sea, hace caso, no se pelea. Es muy simbólico, se basa en la realidad, su asociación es auditiva, su expresión es oral y lineal y lógico, es el cerebro lógico, el izquierdo. Mientras que el derecho es alguien que no verbal, ¿no? Ve gestos, es analógico, holístico, o sea, integral. Se basa en las emociones y sentimientos. Para él visualiza, fantasioso, al azar, formas y patrones, es creativo, tiene mucha expresión artística y es intuitivo. ¿Qué les parece? Como verán, tanto el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho son contrariedades. El hemisferio derecho es mayormente sentimientos, emociones, y el hemisferio izquierdo son razones, es la parte lógica de nuestro cerebro. Cuando tú estás enamorado, donde sucede todo ese proceso es en el hemisferio derecho. Cuando tú odias a alguien o estás resentido con alguien o te duele que alguien te haya hecho algo malo y lo sufres, entonces, ¿dónde sucede aquí? En el hemisferio derecho. Cuando tú estudias, cuando tú razonas, ¿no? Todo sucede en el hemisferio izquierdo. Ahora, el hemisferio izquierdo controla tu hemicuerpo derecho y tu hemisferio derecho controla tu hemicuerpo izquierdo. Entonces, ¿dónde está el corazón? El corazón está en el hemicuerpo izquierdo. Por eso el hemisferio derecho, al controlar esta parte, está controlando al corazón. Por eso cuando tú sufres, claro, tu corazón siente los impactos, pero quien controla y lo regula es el hemisferio derecho. Y cuando estás feliz también tu corazón está bombeando, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí. ¿Ve? Todo esto, el odio, el amor, sentimientos, emociones, sucede en el hemisferio derecho. Y cuando te pones a escuchar la clase y estás atento, activo, aparte que tus neurotransmisores te ayudan, todo el proceso se da en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. ¿Qué te parece? Pero sigamos conociendo más partes de nuestro sistema nervioso central. Los lóbulos, a ver, identifiquemos los lóbulos. Lóbulo frontal, como su nombre mismo indica, frontal. Lóbulo parietal, occipital y lóbulo temporal. Identifiquemos lóbulo frontal, parietal, temporal y el cuarto, ¿cuál es? El lóbulo occipital. Estos lóbulos tienen ciertas funciones. Por ejemplo, el lóbulo frontal es el centro del movimiento de razonamiento, planificación, emociones y el lenguaje delante de las cisuras. Están las cisuras de Rolando y Silvia. ¿Qué te parece? Tu lóbulo frontal está aquí. Por lo tanto, por eso pues acá razonas, ¿no? Planificas, ¿no? Haces uso del lenguaje. El lóbulo parietal. El parietal, ¿qué dice? Es el centro de interpretación de la información sensorial táctil y la capacidad, justamente esa capacidad extraordinaria que es la parte espacial, ¿no? De ubicación del ser humano. El lóbulo parietal. Tu lóbulo parietal. Sí, acá está. Te da movimiento, ¿no? Tú eres estable ahí, ¿cierto? Claro, pues. Y te permite, digamos, manejarte espacialmente, o sea, orientarte dentro de un espacio, ¿sí? Bien. El otro lóbulo, ¿qué hace? El lóbulo occipital. Es el centro de percepción, asociación e interpretación de imágenes visuales. ¿Ve? El lóbulo occipital. ¿Sí? Entonces, todo lo que tú ves aquí lo procesa, desarrolla todo eso, ¿no? Genera y desde allí genera las primeras percepciones. Y el lóbulo temporal, dice, es el centro de la audición y el olfato, del equilibrio, lenguaje, tareas visuales complejas, debajo de la cisura de Silvio. ¿Bien? Esa es su labor del lóbulo temporal. ¿Ve? ¿Cierto? Todo esto, el lóbulo temporal, aquí, ¿sí? Aquí es todo lo que es audición, olfato. Y también ayuda al equilibrio. Y también a las tareas de vista. Y también al lenguaje. Esa es su función de los lóbulos. ¿Qué hace el cerebelo? A ver, el cerebelo, también llamado cerebro pequeño. Por eso en latín se dice cerebellum, ¿no? Cerebelo, el cerebro pequeño. Esta estructura se ubica posterior al tronco encefálico, posterior, e inferior al lóbulo occipital. O sea, este es el lóbulo occipital y debajo está el cerebelo.
Sirve para coordinar los movimientos voluntarios como la función muscular en el mantenimiento de la posición normal, ¿sí? Entonces nuestro cerebelo, que está aquí, ¿no? Justamente nos ayuda a mantenernos de pie, sentados, echados, ¿no? En fin, coordina todos los movimientos voluntarios, aquí, el cerebelo. Si tú te golpeas aquí, pierdes inmediatamente el equilibrio. ¿Por qué? Porque estás afectando al cerebelo, que justamente controla toda esa parte. ¿Qué más? El tálamo. El tálamo, dice, es el cerebro medio, ¿no? Cuyas partes son el puente Barolio, el bulbo raquídeo, el tallo cerebral, todo es el tallo, y la médula espinal. Es una especie de, el tálamo es una especie de unión, ¿no? Entre lo que va a significar el cerebro y toda la médula espinal, ¿no? La médula espinal, miren, ¿no? Tiene al tronco encefálico, la vértebra, cada una de estas, y la cola de caballo, ¿ve? Las partes son, por ejemplo, tenemos los nervios raquídeos, el disco, la vértebra, la médula espinal. Todo esto es la médula espinal. Y todas estas conforman justamente esta parte muy importante. Y dentro de ellas está el nervio sensitivo, la raíz sensorial, el nervio raquídeo, el haz nervioso motor. Todo esto es la estructura de la médula espinal, la estructura, el detalle, ¿no? Y lo que vemos de manera general es esta, es nuestra famosa médula espinal. Ahora, tenemos un sistema nervioso periférico, como su nombre mismo indica, periferia, alrededor, ¿sí? Y vamos a detallarlo también. Constituye la extensión del sistema nervioso central, pues comprende los nervios que conectan el cerebro y la médula espinal con las demás partes del cuerpo. Se divide en sistema somático, que lleva y trae mensajes de los receptores sensoriales, los músculos y la superficie corporal, y el sistema autónomo, que se comunica con los órganos internos y las glándulas. El sistema nervioso somático justamente es el que reacciona ante estímulos externos, imágenes, sonidos, olores, temperatura, presión, etc. Y controla las acciones voluntarias, por ello es el responsable del movimiento corporal, ¿eh? Somático. Cuando tú te mueves, ¿quién está actuando? El sistema nervioso somático. ¿En base a qué? Justamente a todo lo que significa el sistema nervioso periférico, ¿no? Tú haces uso, cuando haces este movimiento, este está ahí en funcionamiento. De igual manera, cuando tú estás en equilibrio, haces una pose, como la que ustedes siempre hacen, tu cerebelo tiene mucho que ver. Bien, el sistema nervioso autónomo, ¿en qué consiste? Bien, el sistema nervioso autónomo regula el funcionamiento de los sistemas glandular, digestivo, circulatorio, respiratorio, renal y otros, así como también normaliza las reacciones fisiológicas vinculadas a las emociones, como cuando los latidos del corazón se aceleran ante una alegría intensa, ¿eh? Tú ves a alguien que te gusta y comienza a emocionarte, ¿no? Justamente está actuando tu sistema nervioso autónomo. Como también al revés, ¿no? Si algo te atemoriza, de igual manera, tu sistema nervioso autónomo es la que comienza a desarrollar primero. Dentro de esto tenemos al simpático y al parasimpático. Como su nombre mismo indica, el sistema simpático predomina durante el día, permite al sujeto estar en estado de alerta. Contrae la pupila, estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga, relaja el recto, ¿eh? El sistema simpático funciona de día y está en estado de alerta. Todas nuestras funciones están listas para funcionar. Conozcamos el sistema parasimpático. Predomina durante la noche, favorece el sueño y el descanso reparador. Mientras duermes, mientras descansas, se dilatan las pupilas, se inhibe la salivación, se acelera el impulso cardíaco, rebaja los bronquios, inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa por el hígado, relaja la vejiga, contrae el recto, ¿eh? El parasimpático hace que tú descanses bien. Y si hace bien su labor, tú estás bien el siguiente día. Claro. Pero ¿qué pasa cuando quebramos al parasimpático? Cuando estamos despiertos, cuando deberíamos dormir. De razón, pues al día siguiente tienes serios problemas, ¿no? Problemas de atención, problemas de alimentación, problemas de vejiga, problemas de múltiples, ¿no? Que se presentan en el cuerpo, ¿eh? Por eso que las cosas de día hay que hacerlas de día y el cuerpo está
hecho para eso. Y cuando ya es de noche, tenemos que descansar. Pero como verán, este sistema en el cual vivimos, mayormente estamos de día despiertos y de noche también, hasta ciertas horas, ¿no? Y no es bueno. En fin, el sistema endocrino humano está formado por las glándulas endocrinas. La función es liberar sustancias químicas llamadas hormonas en el torrente sanguíneo. De este modo, las transporta por todo el organismo, interviniendo en procesos como el metabolismo, el desarrollo corporal y mental, las reacciones emocionales y la determinación de los caracteres sexuales secundarios. Tenemos las siguientes glándulas dentro de nuestro sistema endocrino. Tenemos a la glándula pituitaria. Estas son neuronas hipotálicas que causan la producción de hormonas en los lóbulos anterior y posterior de la glándula pituitaria. ¿Ven? Tenemos la glándula pineal. ¿Qué hace? Está localizada inferior a la comisura avenular y superior a la comisura posterior. Esta hormona es una de las principales que genera melatonina y se activa en ausencia de luz. Su estructura es cónica, como verán, unida al ciencéfalo a través del tallo pineal, constituida por células denominadas pinealocitos y por células de la glía. ¿Su función cuál es de la glándula pineal? Se inhibe mediante secreciones endocrinas de la producción de hormonas o de la secreción de factores liberadores o llamadas hormonas de regulación del hipotálamo. Tenemos también lo que significa la paratiroides, ¿sí? Son 4 minúsculas glándulas incrustadas en la tiroides. Secretan la hormona paratiroidea que equilibra los niveles de calcio y fósforo en el cuerpo. Son importantes para el desarrollo de huesos y dientes. La escasez de esta hormona causa que los huesos se fracturen fácilmente y haya espasmos musculares. Por el contrario, su exceso genera pérdida de tono muscular y cálculos renales. Otra importante es el páncreas. Claro, el páncreas es un órgano glandular largo y blando situado detrás del estómago. Está compuesto por numerosos lobulillos que tienen como función segregar poderosas enzimas digestivas que vacían en el duodeno y otros encargados de elaborar la insulina que liberan en la sangre. Tenemos también a la glándula tiroides, ¿no? Si tenemos a la paratiroides, tenemos a la glándula tiroides. Estas justamente son glándulas, están ubicadas a la altura del cuello, y todas estas sus partes, ¿no? Su cuerno mayor, su ligamento, su prominencia, su glándula, tanto lóbulo izquierdo, derecho, todas estas están ubicadas para una mejor actividad de lo que significa el sistema endocrino humano. Las glándulas endocrinas, también llamadas glándulas suprarrenales, lo que hacen es justamente afectan funciones del organismo, del ritmo cardíaco, la tensión arterial, dilatan y contraen los vasos sanguíneos y elevan la glucosa de la sangre. Tenemos también a las gonadas, sí, las gonadas. En el caso de las gonadas masculinas tenemos a sus partes, ¿no? La vejiga, la uretra, el pene, el testículo, epididimo, el conducto deferente, la próstata y la vesícula seminal. Y las gonadas femeninas tenemos en sus partes a la trompa de falopio, estas trompas de falopio, los ovarios, el útero, la cervix, la vagina y la vulva. ¿Qué les parece? ¿Ven? Entonces es todo un sistema complejo, diverso, tan intrincado, que justamente nos sirve para que como seres humanos podamos conocer toda nuestra estructura del sistema nervioso, autónomo, periférico, central, que justamente tiene cada una de ellas y obedece a nuestra conducta y principalmente a nuestro cuidado, ¿no? Claro, porque como son sistemas, uno falla, todo lo demás comienza a afectarse. Claro, los sistemas son eso, porque tú puedes estar, o sea, no necesariamente, por ejemplo, tú puedes estar bien, ¿no? Pero si es afectado uno de tus lóbulos, afecta a todo el sistema. De igual manera, ¿no? En nuestro sistema nervioso periférico, ¿no? Depende qué hueles, qué sientes, qué impacto se da, ¿no? Entonces, todo eso influye dentro de nuestra conducta. ¿Sí? Claro. ¿Qué pasa con consumo de mayor azúcar? Afecta, pues, y eso va a afectar también nuestra conducta, ¿no? En fin,
Todo esto es parte de lo que significa la base biológica para la conducta humana. Vamos a la evaluación, una autoevaluación, ¿sí? Del tema que hemos tratado el día de hoy. Primera pregunta. Dice, es el centro controlador del ritmo cardíaco, respiratorio y presión arterial, así como regulador de las náuseas, la tos y el estornudo. Ajá. ¿Quién se encarga de esto? El tronco encefálico, la corteza cerebral, la médula espinal, el cerebelo, el bulbo raquídeo. A ver, ¿quién se encarga de esto? La respuesta es, muy bien, el tronco encefálico. Es la respuesta. Claro, el tronco encefálico, ¿no? Cuyas partes son el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Siguiente pregunta. Todo sistema tiene como unidad funcional algún tipo de célula. En el caso del sistema nervioso, dicha unidad sería ¿cuál? ¿No? Dice, todo sistema tiene como unidad funcional algún tipo de célula. Claro, como habíamos repasado, ¿no? Algún tipo de célula. ¿Dónde estás? Aquí estás. ¿Ven? ¿Cierto? Todo sistema. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta dice, en el caso del sistema nervioso, ¿cuál es la unidad mínima, pero que se encarga de hacer todas esas funciones? El cerebro, la neurona, la médula espinal, el encéfalo, el cerebelo. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, la neurona. La neurona es la célula del sistema nervioso que le permite interconectarse, ¿sí? A través de los neurotransmisores. Y los neurotransmisores, pues, están activados durante toda nuestra existencia. Se puede afirmar que el área de Broca se relaciona con la función de ¿qué? El área de Broca se relaciona con ¿qué función? El área de Broca. Coordinación del cuerpo, articulación del lenguaje, coordinación de los movimientos, control de las emociones, control de los dedos. Bueno, el área de Broca tiene que estar vinculada a la articulación del lenguaje. Esa es su principal función. Siguiente pregunta, respecto a las funciones del cerebelo. Indica la alternativa incorrecta, dice. Respecto a las funciones del cerebelo, indica la alternativa incorrecta, o sea, lo que está mal. A. Controlar nuestros músculos cuando nos cepillamos. Interesante. Permite la respiración cuando dormimos muy fatigados. Puede ser. Genera movimientos coherentes al digitar o escribir. Conservar el equilibrio al caminar en un piso resbaloso. Evitar las caídas si caminamos sobre un piso inestable. A ver, ¿cuál de estas, ¿no? ¿Cuál de estas es falso en torno al cerebelo? Bueno, pues permite la respiración cuando dormimos muy fatigados. Eso no es responsabilidad del cerebelo, es de otra. La médula espinal se encarga de ¿qué? La médula espinal se encarga de originar impulsos afectivos, regular los actos reflejos, recibir información sonora, organizar pensamientos e ideas, mantener ritmos biológicos. La respuesta es aquí, regular los actos reflejos. Esa es la respuesta, es lo que hace la médula espinal, ¿no? Reacciona frente a cualquier estímulo que surja en el medio ambiente o en tu entorno, ¿no? Las funciones psicológicas superiores, como razonar, imaginar o planificar, son reguladas por la estructura nerviosa denominada lóbulo frontal, cerebelo, lóbulo temporal, cuerpo calloso, lóbulo parietal. A ver, ¿dónde razonas, imaginas o planificas? En el lóbulo frontal. Aquí se desarrollan las funciones de razonar, imaginar o planificar. En el espacio que existe entre neurona y neurona, ¿qué se produce? En el espacio que existe entre neurona y neurona, ¿qué se produce? Mielina, células de Schwann, oligodendrocitos, sinapsis o las dendritas. ¿Qué se genera entre ese espacio entre neurona y neurona? La famosa sinapsis, ¿no? Sinapsis. Son sustancias producidas por las neuronas, dice, cuyo aumento o disminución en su producción pueden generar ciertos problemas psicológicos en una persona. Ajá, problemas psicológicos. A ver, los neurotransmisores, claro, ¿no? Los neurotransmisores generan, ¿no? Por eso es importante el equilibrio,
cuando hay equilibrio de la producción de neurotransmisores, o lo que necesita tu cuerpo, es suficiente. Pero mucha producción de neurotransmisores te afecta. Baja producción de neurotransmisores te afecta. Bueno, el equilibrio siempre es lo mejor en estos casos. Glándula responsable, dice, de vigilar los niveles de azúcar en la sangre. Ajá, la glándula responsable de vigilar los niveles de azúcar en la sangre. La epífisis, páncreas, hipófisis, tiroides o timo. ¿Quién se encarga de regular los niveles de azúcar? El páncreas. Muy bien, el páncreas. Bien, gracias por la clase. Espero que hayas entendido. Y bueno, ¿cuál es la tarea de esta semana para que me envíen a la plataforma? Vas a sustentar las respuestas de cada pregunta y resuelva las preguntas del módulo, ¿no? Te he planteado 10 preguntas, me parece, o 9. De estas sustentas, ¿ya? Y del módulo, donde están planteadas las preguntas, también marcas las respuestas. Solamente marcas las respuestas del módulo. Sí, del módulo del segundo trimestre del curso. Bien, será hasta la próxima. Cuídense mucho.